imos empezar un relacionamento por vir. Eu son Rubén Pérez, son o coordinador local de Esquerda Unida en Vigo, vou a ser o candidato nestas eleccións municipais. E hoxe pois, temos unha serie de actos aquí a nivel local que vamos a contar coa presencia de José Luis Centella, que é o secretario xeral do Partido Comunista de España dende o 18º Congreso, membro da Presidencia Federal de Esquerda Unida. Ven tamén a explicarnos unha parte importante dos acordos políticos e das propostas que acordamos na conferencia municipal deste fin de semana, o fin de semana pasado en Madrid, como eixo central do que vai a ser a campaña das autonómicas e das municipais. Eu quería suliñar a importancia da presencia de José Luis na nosa cidade, sobre todo porque unha das arelas desta candidatura, que hoxe ás 8:30 da tarde imos a presentar no Hotel Ensenada, aquí en Vigo, pois unha das arelas é recuperar un patrimonio político importantísimo, esencial, nesta cidade que foi o patrimonio do Partido Comunista de Galicia. Patrimonio que queremos representar na candidatura coa presencia de Carlos Núñez, que foi o último concelleiro que tivo o Partido Comunista de Galicia aquí na cidade de Vigo, aparte dos concelleiros máis implicados no municipalismo, un dos concelleiros que a cidadanía viguesa aínda sigue recordando como concelleiro que tiene unha cara máis visible. E sobre todo porque precisamente agora, coa crise capitalista e a situación que está vivindo a nosa cidade, recuperar esos valores nas candidaturas integradoras de Esquerda Unida pois é un acerto político e un desafío, sobre todo, importante. Vigo é unha cidade industrial, ou pretendidamente éramos unha cidade industrial ata o último ano, os últimos 2 anos, cando miles de traballadores fomos expulsados da industria, miles de empresas da nosa cidade estamos en ERE, o caso da miña empresa, que eu son un traballador tamén en situación de ERE, empresas do metal, empresas do sector servicios. É dicir, vamos a priorizar recuperar o discurso anticapitalista, o discurso de clase, porque a maioría da poboación desa cidade é asalariada. Por lo tanto, no ano 2007 se celebraron unhas eleccións onde o debate era por onde entraba o AVE, ou cosas tan superfluas por onde se poñían as fontes ou edificios magníficos. Creemos que eso hai que erradicalo do discurso político que se vai aventurar nesas eleccións. Hai un discurso que temos que afrontar a clase política, que é dar solucións para os máis de 30.000 parados que temos na nosa comarca, para máis do 60% dos mozos menores de 30 anos que na nosa comarca están no paro, para as mulleres que prácticamente están desaparecidas do mercado laboral ou están sendo expulsadas pola situación da crise. Esa vai a ser a prioridade programática e política de Esquerda Unida. Sobre todo tamén porque este ano a candidatura de Esquerda Unida, os 5 primeiros postos da candidatura, son todos menores de 35 anos, unha aposta política porque os mozos que se di que están fora do debate político ou do traballo político ou incluso da militancia, pois a mostrar que non é así. Os mozos vamos a ter unha parte esencial na solución dos problemas que o capitalismo está arrastrando nas nosas cidades. Os mozos queremos unha política cultural e unha política orientada a noso concello, orientada aos mozos, porque prácticamente está desaparecido, parece moitas veces unha política máis orientada a xeracións máis maiores que a nosa. E pensamos que este é o momento, sobre todo porque somos a xeración que máis está sufrindo esta situación. Queríamos agradecervos a presencia e sobre todo agradecer que a partir de agora xa empezamos con esa carreira de fondo que son as eleccións, que son os períodos electorais e preelectorais, un pouco para que cubrades e fagades tamén eco como medio de comunicación público das propostas. Non vos daría a palabra a José Luis para que nos centre esas apostas programáticas e políticas de Esquerda Unida a nivel federal que aquí van a ter unha traslación ao eido local. Moitas gracias. Pues gracias y bueno, yo en andaluz pues voy a explicar lo que decía el compañero, recalcando varios elementos. Primero, que en estas elecciones a la Izquierda Unida tiene una importancia el debate en Galicia, y lo tiene porque entendemos que hay que recuperar la ilusión de la izquierda gallega, que en estos momentos puede estar desorientada después de una experiencia que nosotros tenemos que no ha sido satisfactoria, y que hace falta esa recuperación de la izquierda, y para ello nosotros creemos que Izquierda Unida tiene propuestas,
tiene candidatas que, como bien se decía, sitúa la defensa de los más débiles como su principal objetivo. Yo quería empezar señalando que hoy es un nuevo día triste para los trabajadores y trabajadoras en este país, en este estado, y ya va siendo demasiado en los últimos años, porque ayer el presidente Zapatero volvió de nuevo a entregar a los mercados una parte de la política social de este país. Cuando ayer el señor Zapatero vino a aceptar la propuesta de la señora Merkel, a la que por cierto él no hace mucho había mostrado sus diferencias, pues de nuevo vuelve a situar en los débiles el coste de la crisis. Cuando ayer se acepta vincular salario y productividad, cuando ayer se acepta flexibilizar aún más los contratos, y cuando se habla de coordinación fiscal, lo que está haciendo es ni más ni menos que una nueva vuelta de tuerca a los más débiles. Lo de vincular salario y productividad es una nueva declaración de guerra del gobierno Zapatero a los más débiles de este país, a los trabajadores y trabajadoras que no tienen culpa de la crisis. Nosotros nos preguntamos ¿para cuándo medidas que afecten a los causantes de la crisis? ¿Para cuándo aquello que se habló de ese impuesto para grandes fortunas? ¿Y para cuándo se le va a exigir a la banca que asuma su responsabilidad? Porque las grandes fortunas, la banca son los causantes de la crisis. No es normal, no es lógico que se sigan planteando propuestas que vayan a que sean los más débiles quienes sigamos pagando la crisis. Propuestas que no han sido refrendadas en ninguna urna. Por eso nosotros planteamos aquí hoy una disyuntiva que es la que tendría que asumir el gobierno Zapatero. O bien convocar un referéndum para que el pueblo español pues avale o no avale las propuestas de salida de la crisis que está planteando, y no es una propuesta novedosa, como ya lo hizo Islandia, o unas elecciones donde se vaya con un programa claro y que el pueblo decida. Otra cosa es vaciar la democracia de contenido, es actuar con propuestas, con medidas que no han sido refrendadas por los ciudadanos. Por lo tanto, el señor Zapatero no solamente está dañando la economía de los más débiles, sino que está dañando también la propia esencia de la democracia. El señor Zapatero sigue decidido a una política que, como no puede devaluar la moneda, está devaluando los salarios. Todas las medidas están llevando a una devaluación de los salarios de forma directa o indirecta. Y lo último es el intento de intervenir la negociación colectiva. Por lo tanto, nosotros vamos a responder el día 25, si finalmente la Unión Europea aprueba esta propuesta llamada Pacto por el Euro, cuando debía ser llamada de una manera mucho más clara, que sería un pacto contra los intereses de la mayoría, y reclamamos un pacto de la solidaridad, un pacto donde la Unión Europea ponga de verdad su instrumento al servicio de la generación de empleo. Ninguna propuesta de la que se presenta tiene por objetivo crear empleo. Bien, esto es un poco a nivel general lo que quería plantear en primer momento, como propuesta que desde Izquierda Unida hoy hacemos pública, porque no es normal que se sigan tomando medidas al margen de los ciudadanos, tanto o referéndum o vayamos a unas elecciones y que sea sancionado por los ciudadanos la propuesta. A partir de ahí, ya más concretamente las elecciones municipales próximas, como decía, para nosotros tiene una especial importancia que Izquierda Unida tenga posibilidades de entrar en los ayuntamientos. Y de forma muy especial, las encuestas así lo vienen diciendo, tenemos una gran posibilidad de que el grupo municipal de Izquierda Unida tenga presencia en el próximo ayuntamiento de Vigo. Eso significaría un cambio radical en la política de esta ciudad. Significaría que el objetivo de Izquierda Unida, ya se ha dicho, es poner el ayuntamiento al servicio de que los trabajadores no paguen la crisis. Poner el ayuntamiento al servicio de los más débiles. Para eso tenemos tres propuestas fundamentales, tres ideas fundamentales que se desarrollarán en el programa que de forma participativa se estará elaborando aquí. Una es defensa de lo público.
no tiene sentido que en época de crisis los gobiernos municipales, los gobiernos autonómicos y los gobiernos del Estado disminuyan el sector público. Segundo, dar a la acción social de los gobiernos municipales una dimensión que deje lo asistencial y vaya realmente al fondo de los problemas. No se trata de hacer caridad, no se trata de dulcificar las consecuencias de la crisis, se trata de afrontar la crisis. Y para eso los ayuntamientos, por ejemplo, deben de ser parte activa en evitar los desahucios por hipoteca no pagada. Deben de personarse, deben de ser un elemento muy activo para evitar las consecuencias de la crisis en los más débiles. Y en tercer lugar, estarían las iniciativas locales de empleo. Los ayuntamientos no van a acabar con el paro, los ayuntamientos no pueden darle trabajo a los 4,5 millones de parados que hay en este país, pero sí pueden generar unas iniciativas locales de empleo que vayan dando la vuelta a la economía, que vayan fortaleciendo tejidos y redes de economía social, que vayan situando los planes de ordenación urbana no al servicio de las grandes multinacionales, por ejemplo de las grandes áreas comerciales, sino al contrario, que pongan los planes de ordenación urbana al servicio de una actividad económica que genere la vida de la ciudad. Y el cuarto elemento, por citar solamente los cuatro más centrales, recuperar o avanzar o dar cabida a la democracia participativa. Hay que recuperar la implicación de la ciudadanía en la vida política. Para ello es fundamental erradicar la corrupción. Nosotros decimos que no todos los políticos son corruptos, ni mucho menos. Que no todos los políticos son iguales, ni mucho menos. Y por tanto es obligación de todos los partidos de erradicar la corrupción y a los corruptos de la vida política. Por ello somos el único partido, la única formación política que plantea una clara apuesta por acabar con el transfugismo, por acabar con los corruptos en la vida política mediante propuestas claramente contundentes a la hora de no ver, como se suele decir, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Estamos acostumbrados demasiado a que los partidos pues traten de poner en la lupa cuando es el contrario y cuando es el propio pues lo ponen a un pelo. Por tanto, democracia participativa y lucha contra la corrupción. Y en estos son propuestas que son muy concretas, que en estos momentos podemos decir que son únicas en Izquierda Unida, porque somos en este momento las fuerzas de la regeneración de la vida política democrática en este país. Si además en Vigo somos también una fuerza joven, pues se redondea el círculo. Y por eso, como pensaba, estoy convencido de que la entrada de un grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Vigo va a significar un aire joven, un aire nuevo en esta corporación. Bueno, por lo que deduzco de lo que ha dicho antes, ustedes, Izquierda Unida, solicitan un adelanto de elecciones en caso de que no se lleve a cabo. Nosotros solicitamos que se le dé la palabra a la ciudadanía. Nosotros lo que solicitamos es o que se haga un referéndum para ver si el pueblo español apoya la propuesta y esto es una idea del Partido de Izquierda Europea, no es una idea de Izquierda Unida. El Partido de Izquierda Europea está planteando que ante una reforma de la política económica de la Unión Europea que afecta directamente a los ciudadanos, se le dé la palabra a los ciudadanos. Si en España no se acomete este referéndum, lo que nosotros planteamos es que no se tomen hasta que no se celebren las elecciones. Y hay dos caminos. Uno es el adelanto electoral y otro es que se esperen a las elecciones del año próximo. Nosotros lo que sí planteamos es que no se tomen medidas sin que haya pasado por las urnas. Si propuestas de calado tan gordo como las que está tomando el señor Zapatero no pueden ser tomadas sin que haya sido incluidas en ningún programa electoral. Lo de la edad de la jubilación, lo del cálculo del cómputo de las pensiones. Ahora, algo tan importante como acabar con la vinculación de los salarios con el IPC. Son situaciones tan complicadas que necesitan que el pueblo las enfrente. Nosotros lo que decimos al PSOE es que las incluya en su próximo programa electoral. Y si el pueblo la vota, pues habrá que decir que tienen esa legitimidad. Lo que decimos que animó
tienen la legalidad completa para aplicarla, pero no tienen esa legitimidad que da las urnas a la hora de refrendar un programa electoral. Y hay dos caminos, como decía, o el adelanto electoral o, bueno, la espera hasta que sea refrendada en las elecciones. ¿Usted se plantearía la posibilidad de solicitar, de pedir públicamente todavía para no que la... se abra, pues está el tema de la sucesión de Zapatero? De que... Bueno, nosotros ahí no entramos en la sucesión de Zapatero, eso cada partido que sea nos sorprende, pero no entramos, porque cada partido tiene derecho, igual que nos molesta cuando otros entran en nuestro... Nosotros, no, Izquierda no tiene decidido formalmente el pedir adelanto electoral, no hay una decisión. Lo que sí tenemos, repito, es que no se pueden tomar medidas sin que sean refrendadas por la ciudadanía. A partir de ahí, lo que sí nos parece un poco esperpéntico que haya en este momento el debate centrado en la sucesión de Zapatero. Lo que tendría que estar centrado en la medida económica. Parece que es un debate absurdo, que con este debate lo que sí está haciendo el PSOE es ponerle la alfombra roja a la derecha, porque con la política que está realizando el PSOE de supeditación a los intereses más antisociales, lo que está haciendo es, como bien ha dicho nuestro coordinador general muchas veces, es poner la alfombra roja para que la derecha gobierne en este país durante largo tiempo. El gobierno del PSOE ha tirado la toalla ya hace tiempo, y ahora su único debate parece ser aquí situado como casalista, cuando eso debería ser indiferente en función de las políticas que hagan. Después del pacto que se alcanzó entre gobiernos, sindicatos, patronal y a la vista de lo que se acordó ayer, ¿ustedes creen que sería necesaria otra huelga general o cuál cree que deben ser ahora las líneas que se deben...? Nosotros venimos defendiendo de que, primero, dos temas. Uno es que hay que seguir luchando por lo que luchamos en la huelga general. De hecho, hay una iniciativa legislativa popular que han puesto en marcha los sindicatos para remarcar que hay que acabar con la reforma laboral que nos llevó a la huelga en el mes de septiembre del año pasado. Por lo tanto, hay que seguir en esa línea. Y segundo, nosotros ya dijimos en el mes de diciembre que entendíamos que en España se daban las condiciones para ir a una huelga general. Evidentemente la huelga general no la convocan los partidos políticos, la convocan los sindicatos. Por lo tanto, nosotros seguimos considerando que hay condiciones para ir a una huelga general. Pero en este momento, y yo estuve antes de ayer, el jueves, en Grecia, en una reunión del Partido de Izquierda Europea, lo que entendemos es que hay condiciones para ir a una movilización europea de carácter general. Porque las medidas las está tomando la Unión Europea. Y ayer, antes de ayer, los partidos de Izquierda Europea, lo que le vamos a plantear a los sindicatos europeos es que vayamos a una movilización, a una respuesta global europea que claramente exija, y si el 25 se lleva a cabo este pacto antisocial europeo, que tenga una respuesta global. Por lo tanto, nosotros sí creemos que debería de haber una huelga general de carácter europeo frente a la política de la Unión Europea que Zapatero acoge tan alegremente. Ahora quería volver a lo que es las elecciones municipales. Hablaba antes Rubén López de que hace 4 años el debate en la campaña estaba centrado pues, en la entrada del AVE, en Fuentes, me lo recuerdo que lo citó, ¿no? Este año imagino que el debate, lo que sospechamos todos es que el debate en la campaña electoral se centrará también en las cajas. Quería saber la postura de Izquierda Unida, tanto a nivel local como a nivel general, sobre lo que está sucediendo con las cajas. Bueno, nos a nivel local sí que o tema das caixas o levamos seguido de fai tempo, porque de fai anos vimos denunciando que as caixas funcionaban como bancos, a pesar de que teñen un carácter social, ¿no? A recente posición que acadou a fusión das caixas galegas no análise que fai o Banco de España, pois pon de manifesto algo que nos viñamos denunciando de fai moitos anos. E non sempre poñemos un exemplo denunciado xa fai 3 anos. Caixa Nova estaba tan metida no ladrillo, no sector do ladrillo, como estaba Caixa Galicia. A diferencia tamén é de magnitudes. Caixa Nova deixa o Pocero, o famoso Pocero de Seseña, 90 millóns de euros para que construa 200 vivendas en Seseña, e o Pocero lle devolve as vivendas e aí vos quedan, eu non podo pagar os 90 millóns de pesetas, non? No seu día, eso está público, porque incluso está público na nosa web a intervención miña en algún coloquio, decíamos que cando se estaba xogando aquí demagóxicamente
por parte do alcalde con que o centro de decisión da Caixa se quedaba en Vigo ou se quedaba en Coruña, pois eran auténticas posicións localistas ridículas, cando o problema real é que o diñeiro dos aforristas vigueses vai quedar en mans de banca privada. Dende fai anos, a banca privada intenta que as caixas de aforro desaparezan, porque no caso de Vigo, por exemplo, é máis do 70% do aforro dos vigueses están en caixas, non en banco. A Caixa Nova estaba moi ligada á Caixa de Ahorros provincial e a Caixa de Ahorros municipal, e, por lo tanto, a xente tiña unha tradición histórica de ter, sobre todo a xente xubilados e pensionistas, que no caso de Galicia é a maior parte dos aforristas. A xente da miña xeración podo vos asegurar que non temos capacidade de aforro, non? E nós defendíamos que había que ter centrado o debate en cal era o suxeito xurídico das caixas, e se as caixas estaban de verdad cumplindo unha labor social e unha labor, como ten que ser unha banca, en teoría que din, jurídicamente, que son entidades sen afán de lucro, pero que funcionan por a lógica do mercado, non? Nese sentido, nós sempre inqueríamos e decíamos, bueno, alguén coñece un caso dun vigués que cando non pode pagar unha hipoteca, por ter a hipoteca nunha caixa non lle embarguen ou non lle fagan o mesmo trato que fai a banca? A realidade que foi así, non? Porque moitos dos embargos que se fan nesta cidade son embargos que se fan dentro das caixas, non dentro dos bancos, non? Nos, es un pouco explicará a José Luis, a aposta histórica de Esquerda Unida é a banca pública. A banca pública con sentido estricto. Unha banca pública que sexa capaz, nós estamos nunha cidade que vivimos unha parte importante de empresas de automoción ou de empresas do naval que viven e que poden pagar as nóminas polas pólizas abertas co sistema bancario. Por que non un sistema bancario que permita que Vulcano teña un crédito público, incluso se é necesario con interés cero, pero que Vulcano poda seguir facendo barcos e non ter que recurrir moitas veces a financiación privada cos altos intereses? Ou por que moitas empresas da nosa cidade están tirando de pólizas para poder pagar as súas nóminas que logo teñen un recargo a hora de devolver ese diñeiro nesas pólizas importante, non? O Estado español nos temos un problema serio de que non temos unha banca pública ou con unha cousa moi esclerótica, pero nós pensamos que o alcalde agora ten que explicar se de verdade o debate era se Caixa Nova, o seu centro neurálxico vai estar en Vigo, en Coruña, ou se o debate é que a banca galega, a banca ou as caixas de aforros galegas van a quedar en mans dos intereses da banca privada. Ese é o debate que defendemos. Sí, en la misma línea. Estamos ante una situación que explica lo que habíamos dicho al principio de cómo el gobierno del PSOE se ha situado en el lado más antisocial para dar respuesta a la crisis. Se nos dice que las cajas han funcionado mal, que las cajas necesitan reconvertirse y necesitan una salida. Y la salida se le da a entregar a la banca, que también ha funcionado mal. Pues nosotros no entendemos que se corresponda la propuesta con lo que se nos dice que se quiere evitar. Porque la realidad es que la banca ha funcionado en este país muy mal, pero además disparando con pólvora ajena, porque cuando funciona mal, viene el Estado y en lugar de pedirle cuentas, lo que le pone la chiquera para que se cobren de lo que le haga falta. Por lo tanto, nosotros creemos que la solución de las cajas no es precisamente seguir el camino de la banca, sino que era hacer de verdad una banca pública, hacer un servicio público, porque hay posibilidades reales. Las cajas, lo que han funcionado mal es cuando se han pasado a bancos, el error de las cajas, la parte negativa se le puede echar en cara, no es los créditos sociales que hayan dado, sino que han apostado por el ladrillo y que han querido competir con los bancos, ¿no? Y por tanto, eso es lo que hay que corregir. Y hay que recuperar dos elementos a la hora de plantear el futuro de las cajas. Uno es el carácter público, social, y otro el territorial. ¿Sí? Las cajas tenían un elemento fundamental que es su apego al territorio, y en este caso a Galicia. O sea, el defender el apego al territorio de las cajas es algo para nosotros fundamental y estratégico, y nos sorprende que otras formaciones que han hecho, bueno, en algunos momentos bandera de su carácter federal, pues en estos momentos estén entregando el ahorro de los gallegos a la banca, que como todos sabemos no tiene patria. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es que el ahorro de los gallegos pues sirva para tapar las inversiones, las malas inversiones en retirar
Latinoamérica de la banca española. Y eso es realmente grave, que lo encabecen gobiernos que realmente han hecho alarde en otros tiempos históricos de su federalismo. Y para nosotros también tiene otro elemento que queremos denunciar. Y se ha hecho campaña para sacar a los políticos de las cajas de ahorro. Y se ha dicho que era fundamental que los políticos saliesen de las cajas de ahorro. Nosotros pensamos que cuando se planteaba eso era para darle más poder a los impositores, que eran los dueños de las cajas de ahorro. Y nos sorprende que se quiera sacar a los políticos para meter a técnicos que no son ni más ni menos que asalariados del capital. Sí, el político, incluso el más corrupto, no deja de tener una caducidad en el tiempo. Sin embargo, los que quieren estar ahora mismo en las cajas son a los asalariados del capital, que no tienen caducidad, pero que sí tienen dueño, que le pagan. Que le paga, se llama Banco Santander, Banco Bilbao o cualquier entidad bancaria, incluso de la última vez de Zapatero, de fuera de España, ¿no? Que ha ido por ahí a buscar financiación a sitios que incluso tienen cierta, bueno, no vamos a calificar, pero que nos sorprende que ande por ahí vendiendo nuestras cajas de ahorro, además entendemos que a bajo precio. Por lo tanto, nosotros reclamamos a esa banca pública, ese sector financiero público, que ponga el interés social por encima del interés bancario, y las cajas de ahorro podrían ser el germen de ese sector público financiero. Pero este gobierno, repito, sigue empeñado en hacer el trabajo sucio a la derecha, para que cuando la derecha entra buena en este país se encuentre el trabajo sucio hecho. Y es realmente, por eso nosotros en las municipales vamos a hacer también una defensa del papel de los ayuntamientos en la caja de ahorro. Y vamos a denunciar a los partidos, a los políticos que han entregado el ahorro de sus vecinos a intereses muy alejados del territorio. Tendrán que dar cuenta y tendrán que explicar el por qué se dice una cosa en Vigo y se dice otra cosa en Madrid por parte de la misma gente. Entonces tendrán que explicarlo porque eso tiene un nombre muy feo en política.